Hola chicos, vamos a comenzar ahora otro tema que va a tratar sobre geometría, ¿vale? Entonces vamos a poner el nombre del tema, hago como hice en el tema anterior, no voy a poner numeración, cada uno que ponga la numeración que le corresponda, ¿vale? Lo dejo de forma genérica, tema, que se llama Problemas métricos en el plano. ¿Vale? Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de ahora pertenece al bloque de geometría, ¿vale? Ya el vídeo anterior trataba de funciones, era el bloque de funciones y ahora ya cambiamos de tercio y vámonos a ver lo fundamental que debéis de saber en tercero de matemáticas académicas que tiene que ver con la geometría, ¿vale? Para que el próximo curso pues tengáis ya una referencia. Bien, pues vamos a empezar con el primer punto, que es el teorema de Pitágoras, ¿vale? No sé si os sonará, pero este teorema se viene dando desde primero de la ESO, ¿vale? No obstante, no os preocupéis, seguro que a alguno sonará. Si no suena, no pasa nada, yo voy a explicarlo desde cero, ¿vale? Bien, a ver, tengo que decir, voy a usar otro color, que el teorema de Pitágoras solamente se va a poder usar en triángulos rectángulos. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque todo lo que vamos a ver en este vídeo y en los siguientes va a tratar precisamente de triángulos rectángulos, ¿vale? Luego veremos otro tipo de triángulos, pero va a predominar sobre todo el triángulo rectángulo para que podamos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, a ver, un triángulo rectángulo, por si alguien no lo recuerda, voy a tomar nota aquí, es aquel que tiene un ángulo recto, ¿vale? Un ángulo recto significa que es un ángulo que mide 90 grados, ¿vale? Bien, entonces, a ver, los triángulos rectángulos se pueden pintar de muchísimas maneras, hay muchas formas, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener ese ángulo de 90 grados del que hablamos, ¿vale? Aquí tendríamos un triángulo rectángulo, por ejemplo. Lo podríamos también pintar al revés. Este sería de 90 grados, ¿vale? Y entonces, pues, tendríamos otro triángulo rectángulo. ¿De qué otra manera? Pues, por ejemplo, así. Si lo pinto de esta manera, este sería el ángulo de 90 grados, de forma que este sería nuestro triángulo. Otra forma, por ejemplo, tenemos este triángulo, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y formaría el triángulo de esta otra manera, ¿vale? A ver, ya digo, hay muchas formas de pintarlo. Yo he pintado 4 modelos, 4 ejemplos para que veáis, ¿vale? Entonces, a ver, importante. Yo, en los ejercicios que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Sobre todo lo que viene ahora, yo voy, en la mayoría de los casos, casi siempre, por no decir siempre, pero sí será siempre, voy a pintar este, ¿vale? ¿Podéis pintar vosotros cualquiera de los otros 3 restantes, este o este? Por supuesto, ¿vale? Pero yo en mi vídeo voy a apoyarme de este. ¿Por qué? Porque es el más usual, pero no significa que los otros 3 no se puedan, ¿vale? Bien, a ver, vamos entonces a centrarnos, como he dicho, en un triángulo de esta manera. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Para explicaros una serie de cosas que esto se ve en primero, como digo, en primero de la ESO, pero bueno, partimos desde cero, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Ya no es necesario hacerle el arquito este, ¿vale? Al triángulo rectángulo. Se ve claramente que donde está el ángulo es justo, ¿vale? Aquí. Pero eso ya no es necesario. Pero bueno, lo voy a dejar pintado. Entonces, este triángulo tiene nombre, ¿vale? Tiene a esta parte se le llama lado, a esta otra parte se le llama lado y a esta otra parte se le llama lado. Pero nosotros vamos a ser aún más concretos, ¿vale? Esos lados, a su vez, tienen un nombre, perdón, más técnico, ¿vale? Y vamos a ver cómo es ese nombre. A
esta parte, que es justo lo que es, como yo le llamo, el tobogán, ¿vale? Se le llama hipotenusa. Y lo voy a escribir aquí, hipotenusa. Lo vamos a abreviar con la letra H, minúscula, H de hipotenusa, ¿vale? Bien, ahora, fijaros, justo los lados que forman el ángulo recto, este lado, junto con este lado, forman el ángulo recto del que hablábamos, ¿vale? Este ángulo recto. Pues a esos lados se les llama cateto. Esto es un cateto y esto es otro cateto, ¿vale? Es decir, vamos a tener siempre dos catetos y vamos a tener una sola hipotenusa. A veces, ¿vale? Se suele utilizar, porque al igual que la hipotenusa se abrevia con H, los catetos también se abrevían. Pero vamos a utilizar la letra C minúscula de cateto, y aquí igual, la letra C minúscula de cateto, pero vamos a diferenciar entre cateto 1 y cateto 2. Pero da igual que a este le llaméis cateto 1 y a este le llaméis cateto 2. O que lo hagáis al contrario, a este le llaméis cateto 2 y a ese le llaméis cateto 1. Da igual, ¿vale? También, si quiero aclarar una cosa, fijaros, y esto es importante, el 1 lo pongo como subíndice, ¿eh? No está a la altura de la C, está por debajo, subíndice. Y aquí pasa igual, ¿vale? Bueno, entonces, teniendo ya esto claro, ya hemos dicho que, si queréis, lo vamos a poner como nota para que quede todavía más claro, una nota que dice que los lados que forman el ángulo recto, que es lo que acabo de decir hace unos minutos, ¿vale? Pues reciben el nombre de catetos. Y luego dentro de los catetos diferenciamos dos tipos. El cateto 1, que lo vamos a nombrar como C sub 1, y el cateto 2, que lo vamos a nombrar como C sub 2, ¿vale? Y la otra parte de la nota es el otro lado, pues recibe el nombre, como hemos dicho, de hipotenusa, ¿vale? Que ya lo tenéis en el dibujito pintado. Y hemos dicho que lo abreviamos como la H. Aquí no hay que poner H sub 1 ni H sub 2 porque al tener solamente una, con poner H es suficiente, ¿vale? Bueno, pues ahora fijaros, yo como he dicho, me he centrado en este triángulo para explicaros quién sería la hipotenusa y quién serían los catetos. Si nosotros ahora miramos los otros tres, vamos a hacerlo sobre los pequeñitos. ¿Quién sería aquí la hipotenusa? La hipotenusa sería justo el tobogán. Y los lados que forman el ángulo recto, ¿vale? Pues serían los catetos. Y ya da igual que le llaméis a ese 1 y a ese 2 o al revés, ¿vale? Aquí, ¿quién sería la hipotenusa? Pues fijaros, los catetos claramente van a ser siempre los lados que forman el ángulo recto. Luego la hipotenusa va a ser esa. Y aquí, por ejemplo, cateto y cateto, vamos a llamarle a este 1 y a ese le llamamos 2. Como digo, podéis llamarle de manera contraria. Y aquí de nuevo pasa igual. ¿Quiénes van a ser los catetos? Los catetos van a ser los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa el otro lado que nos queda, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, le podemos decir que este es el cateto 2 y aquí podemos decir que ese es el cateto 1, ¿vale? Bien, pues eso es lo primero que tenéis que identificar en un triángulo rectángulo. Ahora, voy a borrar la nota, ¿vale? Porque yo aquí ahora lo que quiero es poneros, fijaros que el título de este primer apartado se llama Teorema de Pitágoras. Y lo único que hemos dicho ha sido que solo se puede aplicar en triángulos que sean rectángulos. Hemos visto ejemplos de triángulos rectángulos y hemos visto las partes que tiene un triángulo rectángulo, ¿vale? Pero nosotros ahora tenemos que poner cuál es la fórmula del teorema, ¿vale? Es decir, nosotros vamos ahora a ver que este teorema de Pitágoras tiene una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Hay una que es la genérica, pero luego de esa se saca una fórmula derivada, ¿vale? Es decir, la fórmula que en cualquier libro va a aparecer va a ser la hipotenusa elevada al cuadrado, que va a ser igual al cateto 1 que está elevado al cuadrado más el cateto 2
que está elevado al cuadrado. Es decir, la hipotenusa se eleva al cuadrado y cada uno de los catetos, el 1 y el 2, se elevan también al cuadrado, ¿vale? No os preocupéis, ahora mismo lo que yo quiero es que sepáis la fórmula. Normalmente nosotros, como ya lo veis de antes, nosotros hemos abreviado tanto la palabra hipotenusa como la palabra cateto, ¿vale? La hemos abreviado. Entonces la fórmula no es necesario que escribáis la palabra entera hipotenusa o la palabra entera cateto 1 o la palabra entera cateto 2. Se puede poner mejor de otra forma, que será como lo hagamos a partir de ahora, ¿vale? La hipotenusa se cambia por una h y se eleva al cuadrado. Igual, el cateto 1 lo vamos a poner como c sub 1, como hemos dicho antes, y lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Y luego, más el cateto 2 lo vamos a poner como c sub 2 y lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Luego, la fórmula que hay que saberse para poder trabajar todos los ejercicios o la mayoría de ejercicios que tenéis en la relación es esa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también hay otra fórmula, como decía antes, una fórmula derivada, es decir, una fórmula que sale de esta, ¿vale? Que también es teorema de Pitágoras y es la siguiente. Si a mí me piden, porque aquí esta fórmula es si a mí me pidieran cuánto vale la hipotenusa, que ahora después en los ejercicios de ejemplo lo vais a ver. Pero si a mí me pidieran que calculara un cateto, esta fórmula ya no me valdría. ¿Por qué? Porque esta fórmula valdría para la hipotenusa, que es lo que me están dando de fórmula. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del cateto? Pues da igual que sea el cateto 1 que sea el cateto 2. La fórmula sería cateto 1 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Que en lugar de poner el cateto 1 queréis utilizar el cateto 2, pues sería lo mismo, lo que pasa que cambio el 1 por el 2 y luego el 2 por el 1. Pondríais cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado, ¿vale? Lo que ocurre es que da igual, en estos casos, en los casos de los catetos, da igual que pongáis esa fórmula o que pongáis esa otra fórmula. Las dos no son necesarias. Con poner una es suficiente porque el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, si queréis, para que quede esto un poquito más claro, yo voy a poner que esta fórmula, y lo voy a poner de otro color, esta fórmula es para calcular la hipotenusa, ¿vale? Que ahora lo veremos en los ejercicios a modo de ejemplo. Y esta otra fórmula sería para calcular los catetos, ¿vale? Bien, pues esa es la pequeña teoría que quiero que sepáis, porque ahora el primer ejercicio, ¿vale? Dice lo siguiente. Vamos a la siguiente pantalla. Y el ejercicio, ¿vale? Vamos a poner el ejercicio número 1. Dice que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ya sabéis que tiene que ser siempre para poder aplicar, porque aquí lo que vamos a hacer es aplicar teorema de Pitágoras, tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿vale? Pues calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos miden 5 centímetros y 12 centímetros, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo me he inventado. Luego, ejercicios de estos tendréis en la relación muy parecidos para que lo hagáis de la misma forma, pero con otros números distintos, ¿vale? Fijaros, aquí la clave es que me piden la hipotenusa. Eso significa que yo, si a mí me están pidiendo la hipotenusa, ¿vale? Lo que tengo que calcular es la h, ¿vale? Y por eso pongo la interrogación. Es lo que quiero calcular. Y además, tengo como datos, me están dando los dos catetos. Me dicen que uno mide 5 y el otro mide 12, ¿vale? Ahora, ¿quién va a ser el cateto 1 y el cateto 2? Da igual. Si queréis podéis poner este como cateto 1, ese como cateto 2, porque como lo dan en ese orden, pues cateto 1 el primero que os den y cateto 2 el segundo que os den. ¿Que queréis ponerlo al revés? Es decir, que queréis considerar el cateto 2 y es el cateto 1, también estaría bien, porque os va a salir el mismo resultado, ¿vale? Así que lo podéis hacer como queráis. Yo, si queréis, por seguir un orden, lo podemos hacer
con el cateto 1 como primer número que me da y como cateto 2 el segundo número que me da, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es usar, fijaros, como me piden que calcule la hipotenusa, me voy a ir a la fórmula de la hipotenusa, que hay que sabérsela. La fórmula de la hipotenusa es la que tenéis aquí escrita, que la vamos a escribir nosotros aquí de nuevo, y dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿vale? Simplemente lo que he hecho es copiar la fórmula. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir, porque no perdamos de vista que nosotros lo que vamos a calcular va a ser la hipotenusa, porque es lo que queremos averiguar, ¿vale? Es lo que nos está pidiendo el problemita. Entonces, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Os aconsejo que lo vayáis haciendo como yo, hacia abajo, es decir, que no vayáis haciendo cuentas a la derecha, sino todo a modo pergamino, ¿vale? Como cuando hacéis las ecuaciones, hacia abajo. Bueno, pues aquí tenemos h al cuadrado, lo vamos a seguir escribiendo como h al cuadrado porque la hipotenusa es un valor que no sabemos y entonces tenemos que utilizar una letra, ¿vale? Una incógnita que no sabemos lo que vale. Como el cateto 1 sabemos lo que vale 5, ¿vale? Pues vamos a poner un 5 y como está elevado a 2, lo elevamos a 2. Luego ponemos nuestro más, que sería ese. Y ahora, como el cateto 2 ya hemos dicho que vale 12, pues voy a poner 12 y como está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado, ¿vale? Y ya simplemente lo que voy a hacer es seguir poniendo el h al cuadrado, que es la hipotenusa, que después aparecerá el resultado. Calculamos lo que vale 5 al cuadrado, ¿vale? Que sería 25, más calculamos lo que vale 12 al cuadrado, ¿vale? Que eso sería 144. Hacemos la suma de h cuadrado, que sería 25 más 144, que sería 169, ¿vale? Y ahora fijaros una cosa. A mí lo que me están pidiendo es que yo calcule lo que vale la h sola, sin estar elevada a 2, ¿vale? No sé si os acordáis, las ecuaciones, cuando nosotros trabajábamos con las ecuaciones de segundo grado, para quitar ese 2, ¿vale? Lo que hacíamos era, lo quitábamos, es decir, si lo quito no lo escribo, ponía un igual, copiaba el 169, pero ahora tomaba la raíz cuadrada que se sustituía por ese 2. Quitaba el 2, pero en su defecto ponía la raíz cuadrada. Y acordaros que poníamos un más y un menos. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado obteníamos dos soluciones, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Fijaros, estamos en geometría, estamos midiendo cosas. Nosotros, si pusiéramos esto, ¿vale? Ahora mismo no lo copiáis, ahora mismo atendedme a mí, que es como de verdad tendríamos que ponerlo, nos saldría por un lado que h es igual a más menos, si vosotros hacéis la raíz de 169, da 13, ¿vale? Pero fijaros, por un lado nos quedaría que la hipotenusa mide más 13, que más 13 es lo mismo que decir 13, y por otro lado tendríamos que la hipotenusa mide menos 13. Pero ¿qué pasa con una cantidad negativa? Fijaros, estamos trabajando con geometría, con medidas, centímetros. Nosotros, si os dais cuenta, una cantidad negativa de medidas no existe, ¿vale? Solamente nos va a quedar la positiva. Entonces, yo os aconsejaría, a partir de ahora, porque todo este tema de geometría, que ni siquiera, si queréis, no es necesario que escribáis esto del más y del menos. Esto no es necesario, porque directamente, ¿vale? Yo lo voy a borrar para hacerlo bien. Yo directamente, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es quitar la cantidad negativa porque no me va a hacer falta y me quedo tan solo con el 13, ¿vale? El 13 en positivo, que no es necesario poner el más. Y entonces, ¿cuál va a ser la solución de este problema? Pues 13 centímetros. ¿Cuánto mide entonces la hipotenusa? Pues la hipotenusa mide 13 centímetros, ¿vale? Y ya está. ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora sería aconsejable, ya que estamos en geometría, dibujar, ¿vale? Para terminar vamos a dibujar. Si a mí me están diciendo que lo que tengo es un triángulo rectángulo, ¿vale? Pues yo voy a dibujar un triángulo rectángulo, ya hemos dicho que nos vamos a ceñir en este, vamos a ver más o menos las medidas, porque si tenemos que la hipotenusa mide 13 y tenemos que uno de los catetos mide 5 y el otro mide 12, pues vamos a intentar, por ejemplo, si este cateto hacerlo más largo para poner aquí el 12, este cateto hacerlo más cortito para poner aquí el 5 y luego
la medida que nos ha salido, que es S13, ¿vale? Pues lo ponemos aquí porque ya sabemos que es la hipotenusa y entonces quedaría ya dibujado nuestro triángulo rectángulo, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora hemos visto un ejemplo calculando la hipotenusa, que es lo que nos pedían, y ahora el segundo ejemplo, que será, pues calcular uno de los catetos, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver el segundo problemita que dice calcula el cateto de un triángulo rectángulo, ¿vale? Como sabemos, los catetos son de triángulos rectángulos, sabiendo que la hipotenusa mide 5 centímetros y el otro cateto mide 4 centímetros. ¿Vale? Pues ya está. Es exactamente igual que antes. Lo que pasa que ahora tenemos que tener en cuenta que lo que nos están pidiendo es el cateto. ¿Qué cateto? ¿El 1 o el 2? El que queráis. Porque utilicéis la fórmula del cateto 1, que era la que poníamos anteriormente. Utilicéis esta fórmula o bien utilicéis esta fórmula, la solución que os va a salir va a ser exactamente la misma, ¿vale? Entonces, yo, si queréis, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué me piden? ¿Un cateto? Pues si queréis, venga. ¿Qué me están pidiendo? El cateto, pues si queréis, como es la primera vez que aparece la palabra cateto, pues vamos a considerar que me piden el cateto 1, ¿vale? Pues el cateto 1, pongo ahí el interrogante porque lo que quiero averiguar es eso 1. ¿Qué tengo como dato? Pues como dato tengo la hipotenusa. La hipotenusa me lo están dando, mide 5 centímetros, ¿vale? Yo sé que la hipotenusa, la H, mide 5. Y el otro cateto, ¿vale? El otro cateto, que lo tengo aquí, mide 4. Claramente, si ya he dicho que lo que voy a es a buscar lo que vale el cateto 1, pues claramente se ve que este va a ser el cateto 2, C sub 2, ¿vale? Pues venga, ahora, lo primero, fórmula del cateto 1. La fórmula del cateto 1 va a ser cateto 1 igual, si miráis atrás, es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es el cateto 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo, como lo que a mí me están pidiendo es el cateto 1, yo sigo manteniendo el cateto 1 como incógnita, es decir, lo sigo poniendo ahí porque es la fórmula que quiero desarrollar para ver la solución. La hipotenusa sabemos que mide 5, luego lo cambio por 5 y lo elevo al cuadrado porque está elevado al cuadrado. Luego pongo un menos porque aquí hay un menos. Y luego el otro cateto, que es el cateto 2, me están diciendo que mide 4. Pues cambio el 4 y pongo al cuadrado, ¿vale? Todo al cuadrado. Aquí, fijaros, no sé si os habéis dado cuenta, aquí no he puesto el cateto 2, que la fórmula, si os fijáis, ¿vale? Tiene ese 2. Así que, perdón, pero ahí está escrito. Bien, ahora seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Pues cateto 1 al cuadrado, eso se sigue manteniendo. Y ahora ya pues lo que vamos a hacer es calcular lo que vale 5 al cuadrado, que 5 al cuadrado sabemos que sería 5 por 5, 25, ponemos nuestro menos y ahora calculamos lo que mide o lo que vale 4 al cuadrado. 4 al cuadrado sabemos que vale 16, ¿vale? Pues vamos a hacer las cuentas, sería pues a 25 le quitamos 16, sería 9. Y ahora, como yo lo que quiero es dar, que es lo que os decía antes, como lo que yo quiero es dar solamente la solución del cateto 1, tengo que quitar ese 2. La manera de quitar ese 2 es, no lo escribo, simplemente pongo el cateto 1, pongo el 9, tomo la raíz cuadrada, ¿vale? Pero no voy a poner el más y el menos delante, ya hemos explicado por qué, ¿vale? Entonces, si yo resuelvo la raíz cuadrada de 9, sale 3, ¿vale? Se entiende entonces que lo que mide ese cateto que me están pidiendo es 3 centímetros, ¿vale? Y ya tendría la solución al problema. Ahora vamos a dibujar. A ver, os digo también una cosa tanto de antes como de ahora. Vamos a ver, fijaros que me he ido a la pantalla anterior. Las soluciones me estaban dando raíces exactas, ¿vale? Porque la raíz de 169, si vosotros lo hacéis, da 13. Y en este caso también, en el ejemplo siguiente, pues la raíz de 9 también me daba exacta, que en este caso era 3. Quiero deciros que si no os sale una raíz exacta no pasa nada. Vosotros, como estáis en casa, cogéis la calculadora y tecleáis, ¿vale?
Si os sale, por ejemplo, que os digo yo, os hubiera salido la raíz de 19, ¿vale? Imaginaros, caso hipotético. Pues cogéis vuestra calculadora y sale muchos decimales, quedaros solamente con 2, ¿vale? 4,35, ¿vale? Si lo probáis en la calculadora, los dos primeros es un 3 y un 5 y ya está. Y puede ser perfectamente, y centímetros, y pueden ser medidas con decimales, ¿vale? Que aquí no estamos hablando de 4,35 personas, sino 4,35 centímetros, que eso puede ser. Bien, y ya para terminar este vídeo y poder terminar este problema número 2, pues vamos a dibujar, que es lo que hemos hecho antes. Hemos dicho que se trataba de un triángulo rectángulo, ¿vale? Luego vamos a considerar un triángulo rectángulo de forma que dice que uno de los catetos, fijaros, un cateto medía 3, que es lo que hemos averiguado. El otro cateto medía 4. Luego vamos a hacer, por ejemplo, si esto lo hago un poquito más largo, a este le pongo 4 centímetros, a este que lo he hecho un poquito más corto le pongo 3 centímetros y ya la hipotenusa pues mide lo que me estaban diciendo que era 5, ¿vale? ¿Que alguien quiere dibujarlo de otra manera? ¿Cómo sería de otra manera? Pues el de 4 por aquí lo pone más largo, este lo pone más cortito y ya hace aquí la hipotenusa. Entonces, claro, en este caso, si lo dibujo así, ese quedaría como 3, ese sería 4 centímetros por ser un poquito más largo y ese sería 5 centímetros, ¿vale? Bien, pues esta sería la primera parte de ejercicios que tenéis que saber. Siempre cuando me pidan la hipotenusa, voy a utilizar la fórmula de la hipotenusa. Si me piden un cateto, voy a utilizar la fórmula del cateto, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre me tienen que dar obligatoriamente 2 datos, ¿vale? En el problema número 1, ¿qué datos me daban? Pues me daban el dato este y otro dato, siempre 2, ¿vale? Para calcular el otro tercero. Y en el problema número 2 pasaba igual, siempre me daban 2 datos, me daban este dato y me daban este otro dato. ¿Para qué? Para poder calcular el tercer dato. Si os dan un solo dato, entonces el problema no estaría bien formulado, ¿vale? Bien, pues paso al segundo punto en el siguiente vídeo.